El sol de la mañana iluminaba el rancho de don Emilio, como si quisiera dorar cada sombra que se escondía en los rincones de la tierra seca. El ranchero, un hombre de rostro austero, pero con ojos que aún conservaban un destello de humanidad, contemplaba el horizonte. Sus 4 hijos pequeños jugaban en el polvo, ajenos a la tensión que se acumulaba en la casa. La muerte de su esposa, hacía poco más de un mes, había dejado un vacío silencioso que ningún llanto infantil podía llenar. La propiedad era vasta, con cercas de madera que crujían con el viento y campos donde el maíz se esforzaba por crecer en un suelo árido. Don Emilio conocía cada centímetro de aquella tierra, cada árbol, cada piedra, cada sombra que se formaba al atardecer. Pero, a pesar de todo su dominio sobre la propiedad, se sentía impotente ante la necesidad de una figura maternal para sus hijos, alguien que pudiera guiarlos, disciplinarlos y cuidarlos con devoción. La noticia del paso de una caravana de mujeres apaches por el pueblo llegó a oídos de don Emilio como un susurro urgente. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto valdría?, pensó, no sin pesar. La dura realidad del México de entonces dejaba pocas alternativas a los empresarios y ganaderos que necesitaban mantener a sus familias. Tras una negociación breve y casi mecánica, 4 mujeres fueron llevadas al rancho. La fría formalidad del acto ocultaba incertidumbre, pero también una sutil esperanza de que, de alguna manera, esta decisión pudiera restablecer el equilibrio perdido. Cada una de las mujeres tenía una historia que se reflejaba en sus ojos atentos y sus manos callosas. No eran solo rostros, eran personas con recuerdos, miedos y desafíos, desplazadas en un mundo que desconocía sus tradiciones. El encuentro inicial entre don Emilio y las mujeres fue silencioso, marcado por miradas evaluadoras. No hubo palabras, solo el intercambio de percepciones, la lectura de intenciones y la búsqueda de seguridad, tanto para ellas como para los hijos del campesino. El primer día en el rancho trajo consigo extrañeza y tensión. Los chicos, curiosos y perspicaces, se acercaron con cautela, poniendo a prueba la paciencia y las reacciones de las mujeres. Las respuestas eran mesuradas. Cada gesto parecía calcular el equilibrio entre la autoridad y el afecto. Don Emilio observaba desde lejos, comprendiendo que crear un hogar no se trataba solo de administrar recursos o dar órdenes. Se trataba de lidiar con corazones rotos, con experiencias de pérdida y miedo, y con la necesidad de confianza mutua que hasta ese momento no existía. El ambiente en el rancho comenzó a cambiar lentamente a medida que surgían los primeros desafíos prácticos. Preparar la comida, cuidar a los animales y mantener el orden requerían más que fuerza física, exigían adaptación y cooperación. Cada tarea se convertía en una prueba silenciosa de paciencia y habilidad, y cada reacción era observada, analizada y medida. El rancho, antes marcado por la soledad y el pesado silencio de la ausencia de la madre, comenzó a vibrar con pequeñas señales de vida y tensión combinadas. Pero había algo que don Emilio no había previsto: la sutil y compleja resistencia de las mujeres. No eran simples figuras para llenar un vacío. Cada una llevaba consigo una fuerza silenciosa y una determinación que, en muchos momentos, desafiaba el concepto mismo de autoridad del ranchero. La convivencia no sería sencilla. Cada gesto, cada decisión, era un paso hacia territorio desconocido. El rancho, que antaño había representado el control absoluto, se transformaba ahora en un campo de constante negociación, donde se cruzaban tradiciones, miedos y esperanzas. En el fondo, todos sabían que algo más grande estaba en juego.
No solo el cuidado de los niños, sino también la comprensión de los límites, la construcción de vínculos y la redefinición del significado de la familia. La tensión era palpable, y con cada comida, cada tarea completada, cada mirada cruzada, la posibilidad de un desenlace inesperado crecía, silenciosa pero firme, como una sombra que se acerca sin previo aviso. Don Emilio no sabía que pronto la presencia de aquellas 4 mujeres cambiaría irreversiblemente no solo la rutina del rancho, sino la vida de todos los que allí vivían. El rancho de Don Emilio no era solo una propiedad, era una extensión de la historia familiar y del México rural. El calor del día se mezclaba con el olor a tierra seca, madera quemada por el sol y el aroma de comida sencilla pero preparada con esmero. Cada detalle del entorno influía en las decisiones de todos. El viento cálido que azotaba las colinas recordaba la vulnerabilidad de los cultivos. Los arroyos secos hablaban de la necesidad de planificar. Los caballos nerviosos reflejaban la tensión que se cernía sobre los habitantes del rancho. Las 4 mujeres apaches comenzaron a revelar sus sutiles pero significativas diferencias, moldeando la dinámica del lugar. La primera, Isela, era reservada, pero de mirada perspicaz. Cada gesto parecía calcular riesgos y oportunidades, sugiriendo una mente estratégica capaz de encontrar soluciones a problemas prácticos y emocionales. La segunda, Nayeli, tenía una presencia serena, casi maternal, que contrastaba con su serena fortaleza. Su forma de tratar a los chicos demostraba que el cariño y la disciplina podían coexistir sin conflicto. La tercera, Citlali, tenía un aire de rebeldía controlada. Su espíritu no se doblegaba fácilmente. Cada decisión era una afirmación de autonomía. Desafiaba sutilmente las expectativas de Don Emilio, cuestionando órdenes y sugiriendo caminos diferentes, pero siempre con inteligencia y delicadeza. La cuarta, Marisol, era práctica y directa. No ocultaba sus emociones, pero sabía medir la intensidad de sus acciones. Su capacidad para organizar tareas y mantener el orden la hizo indispensable para el funcionamiento del rancho, aunque su personalidad inspiraba más respeto que afecto inmediato. Mientras tanto, Don Emilio comenzaba a percibir matices que antes habían pasado desapercibidos. La vida en la granja era dura, pero cada mujer aportaba no solo habilidades, sino también una perspectiva única sobre lo que significaba sobrevivir, cuidar e influir. Observó las interacciones entre ellas y los niños, las pequeñas rivalidades, los momentos de complicidad y las estrategias no verbales que surgían en situaciones tensas. Los niños, en particular, reaccionaban de forma diferente ante cada mujer, forjando vínculos que empezaron a desafiar la rígida estructura que Don Emilio había imaginado para su familia. El contexto cultural del México rural añadió matices a la narrativa. Las festividades locales, las costumbres vecinales y las tradiciones agrícolas moldearon la rutina del rancho. Las mujeres, aunque culturalmente extranjeras, tuvieron que adaptarse, respetando estas normas y conservando sus propios valores. Esto creó tensiones sutiles pero significativas que impactaron las decisiones diarias y las interacciones sociales. El mercado del pueblo cercano, con sus negociaciones ruidosas y colores vibrantes, sirvió de escenario para pequeños conflictos y lecciones, reforzando la conexión del rancho con el mundo exterior. Las relaciones entre los personajes secundarios también comenzaron a forjarse. El capataz, don Raúl, era un hombre experimentado que observaba con atención la cambiante rutina. Su lealtad a don Emilio se mezclaba con un sano escepticismo sobre las nuevas estructuras familiares. Los vecinos, curiosos y a la vez críticos,
pasaban por el rancho ofreciendo elogios, consejos o juicios velados, reforzando la presión social sobre el ranchero y sus decisiones. Cada interacción externa ponía a prueba la estabilidad de la recién formada familia y creaba oportunidades para pequeñas tensiones que podían estallar más adelante. Así, la narrativa comenzó a entrelazar la vida cotidiana con elementos de carácter psicológico y social. La presencia de las 4 mujeres planteó desafíos inesperados: cómo equilibrar la autoridad y el afecto, cómo respetar las diferentes tradiciones sin generar conflictos, cómo afrontar sus propios miedos y expectativas. Don Emilio, quien antes se consideraba solo un proveedor, comenzó a reconocer que construir una familia era complejo y requería empatía, paciencia y la capacidad de escuchar en silencio. Con el paso de los días, pequeños cambios se hicieron evidentes. La casa, antes marcada por el silencio de la ausencia de la madre, cobró vida con risas, conversaciones tranquilas, tareas compartidas y momentos de aprendizaje. El rancho parecía respirar de otra manera, y cada personaje descubrió, a través de sutiles interacciones, que esta coexistencia forzada podía generar más que simples soluciones prácticas, podía transformar a todos de maneras inesperadas. El rancho, que parecía estabilizarse gradualmente con la presencia de las 4 mujeres apaches, comenzó a revelar tensiones más profundas. La vida cotidiana no solo traía rutinas, sino también desafíos emocionales y sociales que nadie había previsto. Don Emilio, a pesar de su experiencia como ganadero, se dio cuenta de que administrar la tierra y a los niños era más sencillo que lidiar con 4 mujeres fuertes e independientes, cada una con su propia visión del mundo. Los niños, curiosos e intuitivos, comenzaron a poner a prueba los límites. Los juegos inofensivos se convirtieron rápidamente en conflictos, pequeños accidentes con animales, desacuerdos sobre las tareas del hogar y preguntas directas a las mujeres sobre disciplina o libertad. Isela reaccionó con firmeza discreta, imponiendo reglas que reflejaban su inteligencia estratégica. Nayeli buscaba manejar las tensiones con calma, explicando sin agresividad, pero su autoridad a menudo se veía cuestionada por el comportamiento impulsivo de los niños. Citlali, a su vez, veía cada obstáculo como una oportunidad para enseñar resiliencia, confrontando a menudo a don Emilio sobre métodos que consideraba obsoletos. Marisol mantenía el orden mediante la acción directa, imponiendo límites claros, pero a veces generando resentimiento silencioso. Además de la dinámica interna, el rancho se enfrentaba a presiones externas. Una sequía prolongada amenazaba la cosecha, y la necesidad de vender ganado para mantener las finanzas en orden aumentaba el estrés de todos. Las mujeres, aunque inicialmente se centraron en adaptarse a su nueva vida, ahora tenían que lidiar con las tareas físicas y las decisiones estratégicas que antes eran responsabilidad exclusiva de don Emilio. Cada paso en falso podía significar la pérdida de alimentos, recursos o estabilidad familiar. Las decisiones apresuradas, a veces tomadas bajo presión, comenzaron a generar fricción entre los adultos. El capataz, don Raúl, percibió el cambio en el poder implícito que las mujeres comenzaban a ejercer. Acostumbrado al control centralizado, empezó a cuestionar sutilmente las órdenes o sugerencias de Isela o Citlali. Pequeños desacuerdos se convertían en sutiles discusiones, donde cada frase tenía peso e implicaciones. Don Emilio, intentando mantener la armonía, a menudo se veía atrapado en medio de decisiones contradictorias. Obedecer los consejos estratégicos de las mujeres o seguir sus propias intuiciones como proveedor tradicional. Mientras tanto, la comunidad local comenzó a notar cambios. Los vecinos observaron la creciente autonomía de las mujeres apaches y comentaron lo extraño de su convivencia. Algunos elogios enmascaraban la desconfianza y pequeños rumores circulaban entre los aldeanos.
La presión social añadía una capa invisible de tensión, ya que don Emilio necesitaba proteger a su familia del juicio externo mientras lidiaba con conflictos internos. Toda interacción con el mercado o con los visitantes conllevaba un sutil riesgo de confrontación o malentendido. Las diferencias culturales también se hicieron más evidentes. Las mujeres mantenían hábitos y tradiciones que contrastaban con las normas del México rural, desde los métodos de cocina hasta las formas de disciplina y educación. Se producían pequeños conflictos durante las comidas, el cuidado de los animales o la planificación de tareas. Citlali cuestionaba métodos que consideraba injustos o innecesarios, lo que provocaba acalorados debates con don Emilio y Marisol. Isela sugería soluciones innovadoras que a menudo desafiaban las prácticas tradicionales del rancho, mientras que Nayeli intentaba mediar con paciencia, equilibrando tradición e innovación. El clima emocional en el rancho alcanzó picos inesperados. Las discusiones sobre responsabilidades se convirtieron en tensiones silenciosas. Miradas y gestos reemplazaron a las palabras en veladas luchas de poder. La vida cotidiana exigía que cada personaje aprendiera a negociar no solo las tareas prácticas, sino también el espacio emocional. Pequeñas victorias para un bando implicaban ajustes para el otro, y cada decisión tenía repercusiones inmediatas, intensificando el conflicto y la necesidad de adaptación. En medio de este escenario, surgieron eventos inesperados que aumentaron la complejidad de la historia. Un pequeño accidente con el ganado puso a todos en alerta, revelando debilidades y obligando a tomar decisiones rápidas. Citlali confrontó a don Emilio por negligencia, Isela propuso estrategias para evitar que volviera a ocurrir, y Marisol implementó soluciones prácticas de inmediato. Nayeli tranquilizó a los niños, evitando que el miedo convirtiera la situación en un caos emocional. El episodio, aparentemente simple, destacó cómo cada personaje influía directamente en la vida de los demás y cómo los conflictos internos se reflejaban en las decisiones cotidianas. Las tensiones culminaron en dilemas constantes: lealtad familiar versus autonomía individual, tradición versus innovación, autoridad versus colaboración. Cada día traía nuevos desafíos y reforzaba la idea de que la historia del rancho no se limitaba a la supervivencia física, sino también a la emocional, la adaptabilidad y la construcción de confianza mutua. El conflicto no era solo externo o visible, también era psicológico e implicaba sentimientos de miedo, inseguridad, resistencia y, en ocasiones, comprensión. El rancho, que antaño parecía una tierra de estabilidad controlada, se transformaba en un escenario de continua negociación, donde se entrelazaban decisiones prácticas y emocionales. Cada decisión afectaba no solo la supervivencia física, sino también la formación de vínculos, la construcción de una autoridad compartida y el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de cada individuo. El conflicto se intensificaba y la sensación de que algo sorprendente y transformador estaba a punto de suceder flotaba en el aire, silenciosa pero constante. Con el tiempo, la rutina en el rancho comenzó a revelar capas más sutiles de tensión y conexión. Cada mujer apache, cada niño y don Emilio cargaban no solo con sus responsabilidades inmediatas, sino también con secretos, miedos y deseos que influían invisiblemente en sus acciones. Pequeñas subtramas surgieron paralelamente al conflicto central, tejiendo un complejo mosaico de relaciones y desafíos. Estratégica y observadora, Isela comenzó a acercarse discretamente a don Emilio, ofreciéndole consejos que iban más allá de la administración del rancho. Su inteligencia práctica y su capacidad para anticipar los problemas la convirtieron en una valiosa aliada.
pero también generaron celos ocultos en Citlali, quien cuestionaba cada intervención como un intento de controlar más allá de las tareas. Esta sutil rivalidad se convirtió en pequeñas provocaciones y competencias veladas, añadiendo tensión a la vida cotidiana. Nayeli, por otro lado, desarrolló un vínculo profundo con los niños, convirtiéndose en una figura maternal que equilibraba la disciplina y el afecto. Sin embargo, albergaba recuerdos dolorosos de su propia familia, experiencias que la hacían dudar en involucrarse emocionalmente de lleno. Esta vulnerabilidad, aunque casi invisible, moldeó sus decisiones e influyó en cómo afrontaba los desafíos, creando momentos de empatía y también de conflicto interno silencioso. Citlali, rebelde e independiente, encontró en la resistencia diaria la oportunidad de reafirmar su autonomía. Cada enfrentamiento con don Emilio o Marisol servía como una prueba de límites, pero también como una forma de enseñar a los chicos la importancia de la asertividad y la valentía. Sus acciones inesperadas creaban situaciones tensas que a menudo desestabilizaban el orden del rancho, pero, paradójicamente, fortalecían la adaptabilidad de todos los involucrados. Marisol, práctica y directa, asumió el papel de mediadora en tareas urgentes, asegurando el funcionamiento del rancho a pesar de los desacuerdos. Sin embargo, su pragmatismo a veces generaba fricciones, sobre todo cuando sus decisiones ignoraban aspectos emocionales que Isela o Nayeli consideraban importantes. La interacción entre estas cuatro mujeres se volvió cada vez más compleja. Se formaron alianzas momentáneas, surgieron rivalidades y cada gesto tenía múltiples significados. Mientras tanto, don Emilio comenzaba a comprender que los desafíos no solo residían en la gestión del rancho o la crianza de sus hijos, sino también en las interacciones humanas. Necesitaba encontrar un equilibrio entre autoridad y comprensión, tradición e innovación, fuerza y empatía. Cada decisión se convertía en un acto de diplomacia silenciosa, donde la capacidad de interpretar las emociones y anticipar las reacciones era tan importante como la toma de decisiones racionales. Los acontecimientos externos también introdujeron subtramas significativas. La prolongada sequía amenazó la cosecha y el bienestar de los animales, obligando a la familia a buscar soluciones creativas. Un viaje al pueblo para vender productos trajo consigo enfrentamientos inesperados con vecinos y comerciantes, poniendo a prueba sus habilidades de negociación y provocando pequeños malentendidos que resonaron por todo el rancho. Además, los rumores sobre la presencia de mujeres apaches en la región despertaron curiosidad y prejuicios, añadiendo una capa de tensión social que exigía cuidado y discreción. La vida emocional de las mujeres se entrelazaba con la de los hijos de don Emilio. Momentos de cariño y frustración se alternaban rápidamente, creando un ritmo impredecible. Un niño podía sentirse seguro en los brazos de Nayeli, mientras que otro cuestionaba las reglas impuestas por Citlali. Isela, atenta a estas variaciones, ajustaba sus estrategias, buscando un equilibrio entre la disciplina y el ánimo. Marisol aplicaba soluciones prácticas, pero aprendía a reconocer cuándo era necesario un enfoque emocional. Cada interacción se convertía en una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y a la vez en una fuente de tensión. Para intensificar la presión narrativa, pequeños incidentes cotidianos servían como pruebas de resistencia y paciencia. Un animal enfermo requería atención inmediata. Un vecino curioso aparecía sin previo aviso. Una importante tarea agrícola amenazaba con fracasar. Estos eventos interconectaban subtramas y reforzaban el arco principal. La necesidad de adaptación, cooperación y comprensión mutua en un entorno que desafiaba los límites físicos y emocionales. Con el tiempo, las subtramas comenzaron a converger.
La rivalidad entre Isela y Citlali, el cariño maternal de Nayeli, la asertividad práctica de Marisol y el liderazgo cauteloso de don Emilio crearon una compleja trama narrativa donde cada acción influía en múltiples desenlaces. El rancho dejó de ser un simple espacio físico para transformarse en un microcosmos de conflictos, alianzas y descubrimientos emocionales, preparando el escenario para eventos decisivos y una conclusión sorprendente que nadie podría haber anticipado. El rancho, que antes parecía un lugar de tensión controlada, se vio sacudido abruptamente por un suceso inesperado. Una mañana calurosa, mientras los niños jugaban cerca del granero, un incendio comenzó a propagarse rápidamente, alimentado por el viento seco y la paja acumulada. La alarma fue inmediata. Gritos, carreras y una densa humareda invadieron la escena. Don Emilio, normalmente tranquilo y calculador, sintió que se le aceleraba el corazón al comprender que la supervivencia de sus hijos, las mujeres y el propio rancho estaba ahora en juego de forma concreta y urgente. Las mujeres reaccionaron de maneras que revelaron facetas ocultas de sus personalidades. Isela tomó la iniciativa en la organización, dirigiendo los esfuerzos para controlar las llamas y rescatar valiosos suministros. Su mente estratégica funcionó a la perfección, calculando prioridades y anticipando los movimientos del fuego. Nayeli, con su calma casi sobrenatural, guió a los niños lejos del peligro, asegurándose de que no entraran en pánico. Citlali enfrentó el fuego directamente, arriesgando su vida para salvar a los animales atrapados, mientras que Marisol coordinó las tareas prácticas y logísticas, asegurándose de que no se perdiera nada importante. El punto de inflexión no fue solo el incendio en sí, sino las revelaciones que surgieron durante la crisis. Don Emilio se dio cuenta de que no había comprendido del todo la fuerza y la resiliencia de cada mujer. Cada acción tomada durante el incendio demostró valentía, inteligencia y dedicación que superaron con creces las expectativas iniciales. El incendio, que parecía una catástrofe, se convirtió en una lente que reveló la profundidad del carácter de cada persona del rancho. A medida que las llamas avanzaban, los pequeños detalles se volvían cruciales. Uno de los chicos, desobedeciendo las instrucciones, corrió hacia el granero. Citlali saltó a rescatarlo, lastimándose levemente, pero con una férrea determinación que impresionó a don Emilio. Isela rescató documentos importantes y suministros esenciales, asegurando que la administración del rancho pudiera continuar después del incendio. Nayeli mantuvo a los chicos tranquilos, mientras Marisol coordinaba la evacuación de animales y recursos. Cada gesto parecía coreografiado, como si cada mujer supiera exactamente cuál era su papel en el caos que se desataba. El incendio también sacó a la luz secretos inesperados. Durante la evacuación, don Emilio descubrió que una de las mujeres poseía habilidades inusuales para la rutina del rancho, un conocimiento de técnicas de supervivencia que superaba cualquier entrenamiento convencional. Este descubrimiento cambió por completo su percepción, demostrando que la adaptabilidad y la valentía de aquellas mujeres no estaban limitadas por su pasado ni su cultura. Empezó a comprender que su presencia era mucho más valiosa que cualquier rol tradicional de cuidadora o empleada doméstica. El suceso obligó a don Emilio a replantearse su liderazgo. Hasta entonces, creía que su autoridad y experiencia serían suficientes para mantener el orden y el control. El incendio reveló que, sin colaboración y respeto por las capacidades individuales de cada mujer, el rancho no sobreviviría a las verdaderas crisis. Esta constatación no solo transformó su enfoque práctico, sino que también afectó sus relaciones afectivas, creando un profundo y genuino respeto por todos los involucrados.
Más allá del impacto inmediato del incendio, el punto de inflexión tuvo repercusiones sociales. Los vecinos, alertados por el humo, acudieron para ayudar, mostrando sorpresa y admiración por las mujeres apaches que coordinaban acciones con valentía y precisión. El prejuicio silencioso comenzó a disolverse ante la evidencia de su competencia y resiliencia, cambiando gradualmente la percepción de la comunidad sobre el rancho y sus habitantes. Cuando el incendio finalmente fue controlado, don Emilio intuyó que nada volvería a ser igual. La crisis había revelado fortalezas ocultas, fortalecido vínculos y creado nuevas dinámicas de poder y confianza. La interacción entre los personajes dejó de ser una simple cuestión de supervivencia diaria para convertirse en una prueba continua de inteligencia emocional, valentía y adaptabilidad. El rancho se convirtió no solo en un espacio físico, sino en un microcosmos de aprendizaje, descubrimiento y transformación. Al final del día, con la puesta de sol sobre el rancho parcialmente dañado, el silencio era diferente, denso, pero cargado de respeto y admiración. Don Emilio observó a cada mujer, a cada niño, dándose cuenta de que los acontecimientos de esa mañana habían redefinido roles, expectativas y relaciones. Lo que parecía una tragedia inicial se había transformado en un catalizador para el crecimiento, la revelación de habilidades ocultas y el fortalecimiento de vínculos. Este punto de inflexión no solo alteró la trayectoria del rancho, sino que también allanó el camino para acontecimientos aún más sorprendentes. Sobrevivir al incendio demostró que el verdadero desafío no era solo preservar la propiedad, sino comprender, valorar e integrar a cada persona en el proceso de reconstrucción de su familia y su hogar. La historia tomaba un rumbo inesperado, demostrando que la unidad, la valentía y la adaptación podían generar resultados inesperados. El incendio que amenazó con destruir el rancho dejó cicatrices visibles e invisibles. El humo aún flotaba sobre los campos y la paja quemada olía a desastre contenido. El calor residual recordaba a todos el peligro que habían enfrentado, mientras que el polvo que levantaba el viento traía pequeños fragmentos de recuerdos de aquel día crítico. Las consecuencias físicas eran evidentes. Parte del granero necesitaba ser reconstruido. Algunas cosechas se habían perdido y el ganado restante requería cuidados adicionales. Pero los cambios más profundos fueron emocionales y sociales, transformando las relaciones y la percepción misma del rancho de cada personaje. Don Emilio, quien hasta entonces se consideraba el único proveedor, comenzó a comprender que el liderazgo no consistía solo en controlar tareas o dictar órdenes. La valentía y la inteligencia de las 4 mujeres apaches habían salvado vidas, recursos y esperanza. Comprendió que su limitada visión de la autoridad necesitaba una ampliación, incorporando respeto, colaboración y valoración de las diversas habilidades. Este cambio interno generó una tensión positiva. Aún necesitaba mantener la disciplina, pero ahora comprendía que cada decisión debía considerar la perspectiva de cada persona involucrada. Las mujeres, a su vez, lidiaban con sus propios sentimientos de orgullo, miedo y agotamiento. Isela, aunque satisfecha con el éxito de sus estrategias, reconoció la necesidad de ajustar su enfoque estratégico para evitar rivalidades innecesarias. Citlali, incluso orgullosa de haber salvado a los niños, comenzó a reflexionar sobre los límites y las responsabilidades, entendiendo que la valentía también conlleva prudencia. Nayeli se sintió fortalecida en su rol maternal, pero con la conciencia de que proteger emocionalmente era tan importante como actuar físicamente. Marisol, siempre práctica, aprendió que las decisiones inmediatas debían equilibrarse con la consideración emocional y la planificación a largo plazo.
Los niños, aún pequeños, asimilaban las lecciones intuitivamente. Cada mirada de admiración, cada gesto de cariño o reprimenda les inculcaba confianza, valentía y cooperación. El miedo que sentían se transformaba en aprendizaje, demostrando que el peligro también podía enseñar resiliencia. Las interacciones entre ellos y las mujeres ahora transmitían más respeto y comprensión, fortaleciendo los lazos familiares de una forma sólida e inesperada. La comunidad local comenzó a reaccionar de forma sorprendente. Los vecinos, inicialmente curiosos y escépticos ante la presencia de las mujeres apaches, ahora mostraban respeto y admiración. Los rumores sobre su valentía durante el incendio se extendieron, cambiando la percepción social y abriendo puertas al reconocimiento y el apoyo. Pequeños gestos, como visitas para ofrecer ayuda con la reconstrucción, comenzaron a surgir, creando una red de relaciones más amplia y positiva que antes se había basado únicamente en la desconfianza y el juicio. En el rancho, la rutina cambió. Cada tarea comenzó a planificarse con más cuidado, pero también con mayor confianza mutua. La división de responsabilidades se volvió más equilibrada y cada decisión era compartida, reflejando la colaboración forjada durante la crisis. El respeto entre don Emilio y las mujeres apaches se fortaleció, demostrando que, si bien aún existían desafíos, la capacidad de afrontar las dificultades juntas había sentado una base sólida para el futuro. Además, surgieron pequeños cambios emocionales que influyeron en la vida cotidiana. Las sonrisas y los gestos de cariño se hicieron más frecuentes, no como una obligación, sino como una expresión genuina de conexión. Las conversaciones continuaron, pero ahora eran más constructivas, guiadas por la comprensión y no solo por la imposición de autoridad. La tensión residual del incendio se transformó en un catalizador para el crecimiento, el aprendizaje y la madurez colectiva. Las consecuencias también incluyeron la comprensión de que el rancho no era solo un espacio físico, sino un entorno emocional y social en constante evolución. Cada experiencia compartida, cada riesgo enfrentado y cada desafío superado moldearon el carácter de todos los involucrados, creando una red de confianza y respeto que se extendía más allá de los roles inmediatos. El rancho se convirtió en un microcosmos de aprendizaje, donde errores, éxitos, miedos y logros se entrelazaban fortaleciendo a cada persona. Al ponerse el sol sobre el rancho parcialmente dañado, don Emilio sintió un cambio profundo en su interior. Reconoció la importancia de cada mujer, de cada hijo, y comprendió que el verdadero valor de la familia no solo residía en la supervivencia física, sino en la capacidad de afrontar juntos los retos, respetar las diferencias y crecer mediante la colaboración. La experiencia los preparó para acontecimientos futuros aún más complejos, allanando el camino para la sorprendente conclusión que se avecinaba. Tras el incendio, el rancho parecía un lugar diferente. Las huellas de la destrucción aún eran visibles, pero el espíritu de reconstrucción marcaba cada acción y cada decisión. Don Emilio, quien antes creía que la autoridad se medía solo por el control, comenzó a ver la fortaleza de su familia desde una nueva perspectiva. Aprendió que el liderazgo no se trataba solo de dar órdenes, sino también de escuchar, valorar las habilidades y permitir que cada individuo contribuyera según sus capacidades únicas. Isela, la estratega, comenzó a involucrarse más profundamente en la organización del rancho, no solo en tareas prácticas, sino también en la educación y disciplina de los niños. Su confianza creció con cada desafío superado y aprendió a equilibrar su asertividad con la empatía, reconociendo que la verdadera influencia no provenía de una orden rígida, sino de la capacidad de guiar e inspirar. Su crecimiento se hizo evidente en cómo proponía soluciones que conciliaban la eficiencia con la sensibilidad emocional. Citlali,
La rebelde encontró en las experiencias recientes una oportunidad de crecimiento. La responsabilidad de proteger a los niños durante el incendio le había enseñado la importancia del equilibrio entre la valentía y la prudencia. Poco a poco comenzó a canalizar su rebeldía de forma constructiva, enseñando a los hijos de don Emilio a cuestionar con inteligencia y a afrontar los desafíos sin miedo, pero con discernimiento. Su transformación era visible en la forma en que sus acciones, antes impulsivas, ahora estaban planeadas y tenían un propósito. Nayeli, quien ya contaba con una presencia maternal, profundizó su rol emocional. Comprendió que proteger a los niños no era solo cuestión de atención física, sino también de comprensión y seguridad emocional. Su paciencia y empatía se convirtieron en un pilar fundamental del hogar, enseñándoles a todos que la fortaleza también se manifiesta en el cuidado silencioso y constante. Su relación con don Emilio comenzó a fortalecerse en la confianza mutua, un vínculo cimentado en el respeto, la gratitud y el reconocimiento de las capacidades de cada uno. Marisol, práctica y directa, aprendió a equilibrar la acción inmediata con la sensibilidad hacia los sentimientos ajenos. Su capacidad para gestionar las crisis siguió siendo esencial, pero empezó a valorar más el impacto emocional de cada decisión. La cooperación con Isela y Citlali se volvió más fluida y su rol de mediadora fortaleció la armonía del rancho. Cada gesto práctico que antes parecía mecánico, ahora iba acompañado de una mayor conciencia de las consecuencias emocionales y sociales. Don Emilio, en su proceso de crecimiento, se dio cuenta de que sus propias limitaciones necesitaban ser abordadas. Comenzó a delegar responsabilidades con mayor inteligencia, permitiendo que cada mujer desarrollara plenamente sus capacidades. Al reconocer el valor de Isela, Citlali, Nayeli y Marisol, también se volvió más humano, abierto al aprendizaje y capaz de manejar conflictos sin recurrir a la imposición de autoridad. Su transformación fue sutil pero profunda. De un proveedor rígido se convirtió en un líder colaborador, respetuoso y atento. El desarrollo emocional y práctico de los niños también se hizo evidente. Aprendieron, por ejemplo, que afrontar las dificultades no solo requería valentía, sino también planificación, empatía y colaboración. Cada reto diario, desde el cuidado de animales hasta la participación en tareas agrícolas, sirvió como una lección práctica, demostrando que superar obstáculos era una habilidad que se cultivaba con la experiencia y la guía. La presencia de las mujeres apaches resultó fundamental en este proceso, transformando el aprendizaje en algo natural y significativo. El rancho en sí mismo reflejó esta transformación. Cada reconstrucción, cada acto de cuidado de los campos y los animales, y cada interacción diaria demostraban que la unidad familiar no se basaba únicamente en la supervivencia física, sino en la capacidad de afrontar los desafíos colectivamente. Los pequeños éxitos diarios, como cosechar maíz tras la sequía, recuperar animales heridos e implementar mejoras estructurales, sirvieron como símbolos de crecimiento y resiliencia. Cada obstáculo superado reforzó la confianza mutua y fortaleció vínculos previamente frágiles. Más allá de las tareas cotidianas, surgieron oportunidades de crecimiento personal y social. La interacción con vecinos y comerciantes permitió que todos aprendieran sobre negociación, liderazgo y comunicación. Las mujeres apaches, antes vistas con recelo, llegaron a ser respetadas y admiradas, creando un ambiente donde las diferencias culturales se reconocían como fortalezas, no como barreras. Don Emilio, testigo de esta transformación, comprendió que el verdadero progreso provenía de la integración y la apreciación de los diversos talentos. En el corazón de este proceso surgió la conciencia de que cada desafío era una oportunidad de crecimiento, cada conflicto una invitación a la reflexión
y cada acción una oportunidad de aprendizaje. La familia del rancho no solo superó las adversidades externas, sino que también se transformó internamente, descubriendo fuerza, sabiduría y empatía que antes no estaban plenamente presentes. El camino hacia el clímax de la historia se llenó de confianza, colaboración y crecimiento emocional. El rancho, ahora parcialmente reconstruido, comenzaba a funcionar con mayor armonía, pero la paz era tensa. Todos sabían que la vida nunca sería del todo predecible y que podrían surgir desafíos inesperados en cualquier momento. El incendio había dejado cicatrices, no solo físicas, sino también psicológicas, y la experiencia reforzó la comprensión de que la verdadera seguridad dependía de la vigilancia, la cooperación y la inteligencia emocional. Don Emilio, consolidando su crecimiento como líder colaborativo, planificó actividades y rutinas de forma más estratégica. Hablaba de planes de cosecha, cuidado del ganado y crianza con las mujeres apaches, escuchando sugerencias y adaptando decisiones según las habilidades y experiencias de cada una. La vida cotidiana se había convertido en un ejercicio continuo de negociación, confianza y ajuste de expectativas, preparándolos para mayores desafíos que podrían poner a prueba no solo las habilidades prácticas, sino también la lealtad y la valentía. Mientras tanto, las mujeres continuaron fortaleciendo su posición dentro del rancho. Isela organizó tareas cruciales y mantuvo una atención constante a las necesidades de la propiedad, detectando pequeñas fallas y anticipándose a los problemas. Citlali supervisó a los niños y participó activamente en la protección y seguridad animal, demostrando que su valentía e iniciativa no eran meras reacciones impulsivas, sino decisiones estratégicas basadas en la experiencia. Nayeli consolidó su rol emocional, asegurando la estabilidad del equilibrio psicológico de la familia. Marisol, práctica y directa, coordinó los esfuerzos logísticos y mantuvo el orden, pero ahora incorporó una mayor sensibilidad a las necesidades individuales. La tensión aumentó gradualmente a medida que surgían indicios de problemas externos. La prolongada sequía persistía, amenazando la próxima cosecha. Un comerciante del pueblo trajo noticias preocupantes sobre el aumento de impuestos y las dificultades para transportar suministros. Incidentes menores, como la desaparición de algunos animales y rumores de ladrones merodeando propiedades vecinas, les recordaban que el rancho seguía siendo vulnerable. Cada situación exigía soluciones rápidas y bien planificadas, y cualquier error podía tener consecuencias graves. La interacción entre vecinos también jugó un papel clave en la preparación del clímax. Algunas miradas de curiosidad y juicio se convirtieron en ayuda práctica, mientras que otras sugerían competencia o intriga velada. Don Emilio y las mujeres apaches tuvieron que gestionar simultáneamente el mantenimiento y la reputación del rancho, las alianzas y los posibles conflictos externos. Esta presión social creó una tensión constante, reforzando la necesidad de atención y planificación estratégica. A nivel emocional, cada personaje albergaba pequeñas dudas y expectativas sin resolver. El respeto recién adquirido entre don Emilio y las mujeres era sólido, pero aún existían diferencias de perspectiva, pequeños resentimientos y desafíos personales. Los niños, aunque más seguros y equilibrados, aún enfrentaban el miedo a perder la estabilidad o la seguridad, lo que hacía que cada decisión familiar fuera más delicada. Estos elementos creaban una sensación de inminencia, preparando el escenario para eventos que podrían poner a prueba no solo las habilidades, sino también los vínculos y la lealtad. Las subtramas, cuidadosamente entrelazadas, comenzaron a converger en una creciente tensión. La rivalidad entre Isela y Citlali, antes sutil,
ahora se manifestaba en debates estratégicos sobre prioridades y seguridad. Nayeli y Marisol actuaron como mediadoras, equilibrando la valentía y la prudencia, pero incluso ellas enfrentaron momentos de duda sobre la mejor manera de actuar. La convergencia de estos conflictos, sumada a las amenazas externas, creó un clima de constante expectación. El lector intuye que algo grande e inesperado está a punto de suceder. Preparar el rancho para el clímax también implicó refuerzo práctico. Se reubicaron los caballos, se organizaron las herramientas esenciales, se establecieron estrategias de comunicación interna y se revisaron los puntos de seguridad. Se consideró cada detalle con la experiencia adquirida tras el incendio, pero la imprevisibilidad persistió. La sensación de que lo inesperado podía surgir en cualquier momento aumentó la tensión y mantuvo a todos alerta. Finalmente, la percepción colectiva era clara. El rancho se había convertido en un microcosmos de crecimiento, resiliencia y cooperación. Cada desafío previo había preparado el terreno para algo mayor, y cada personaje poseía ahora las herramientas, el conocimiento y la valentía necesarios para afrontar una crisis final que podría redefinir no solo el destino de la propiedad, sino también los vínculos emocionales, la reputación social y el futuro de la familia. El escenario estaba preparado, la tensión había aumentado y la expectativa de algo sorprendente flotaba en el aire. El amanecer trajo un silencio inusual al rancho. El sol se alzaba sobre campos parcialmente reconstruidos, pero una sensación de aprensión flotaba en el aire. Don Emilio, consciente de la vulnerabilidad del lugar, inspeccionaba con cautela los alrededores, mientras las 4 mujeres apaches organizaban meticulosamente las tareas cruciales. Cada detalle, cada decisión, era ahora potencialmente crucial para la supervivencia del rancho y la seguridad de la familia. De repente, las señales de peligro externo se hicieron evidentes. Desconocidos que se acercaban al granero. No eran solo vecinos ni curiosos, algo en sus gestos y prisa delataba intenciones hostiles. Citlali fue la primera en notar los extraños movimientos, avisando silenciosamente a don Emilio. La tensión acumulada en los días previos se transformó en alerta máxima. El rancho estaba a punto de enfrentarse a una prueba que pondría a prueba todo lo que habían aprendido y construido. Isela asumió el liderazgo estratégico, distribuyendo tareas. Nayeli protegería a los niños y los mantendría ocultos. Marisol organizaría la defensa práctica del granero y los suministros esenciales, mientras que Citlali se posicionaría para interceptar cualquier acción hostil. Don Emilio, antes el único proveedor, ahora actuaba como coordinador, apoyando las decisiones de las mujeres e integrando el plan con precisión. El rancho, que parecía un entorno de rutina diaria, se transformó en un campo de operaciones estratégicas y emocionales. Los invasores se acercaron rápidamente y comenzó la acción. Un enfrentamiento físico inmediato con algunos hombres exigió valentía y habilidad. Citlali enfrentó a los intrusos directamente. Su valentía y agilidad demostraron cuánto había crecido en resiliencia y estrategia. Marisol usó herramientas e improvisaciones para proteger recursos críticos, mientras que Isela coordinó cada movimiento con atención táctica, anticipando reacciones y reforzando puntos vulnerables. Nayeli, manteniendo a los chicos ocultos, actuó con precisión emocional, asegurando que la tensión no se convirtiera en pánico. Al observar la dedicación y el coraje de las mujeres, don Emilio sintió una mezcla de admiración y humildad. Comprendió que la verdadera fortaleza del rancho no residía solo en la propiedad de la tierra o la autoridad formal, sino en la capacidad de cada individuo para afrontar los desafíos de forma coordinada, inteligente y valiente. Cada acción,
Cada decisión tomada en ese momento de crisis reflejaba meses de aprendizaje, adaptación y crecimiento mutuo. A medida que se desarrollaba el enfrentamiento, un suceso inesperado cambió por completo la situación. Uno de los invasores, al intentar huir con animales, tropezó y reveló que había más gente escondida cerca, preparando una emboscada. Isela percibió el peligro inminente y sugirió un plan arriesgado. Una distracción que dividiría al grupo y permitiría a don Emilio y a las mujeres asegurar el rancho y a los niños. Con una coordinación precisa, ejecutaron la maniobra, demostrando la inteligencia y la valentía de cada personaje. La tensión llegó a su punto álgido cuando la emboscada resultó más compleja de lo previsto. Citlali y Marisol tuvieron que improvisar protección física mientras Isela organizaba refuerzos estratégicos con las herramientas y suministros disponibles. Nayeli mantuvo a los chicos tranquilos, transmitiendo una sensación de seguridad incluso en medio del caos. Don Emilio, ante su propio miedo, apoyó cada decisión con renovada confianza, demostrando que el liderazgo compartido podía superar cualquier obstáculo. La batalla duró horas, pero la cooperación, la planificación y el coraje colectivo prevalecieron. Los invasores fueron neutralizados y el rancho permaneció a salvo. Cada personaje demostró crecimiento, habilidad y resiliencia, demostrando que el aprendizaje y la experiencia acumulados no fueron en vano. La sensación de triunfo fue intensa, pero también de alivio y reconocimiento de las lecciones aprendidas. La fuerza, el coraje y la inteligencia no se miden solo en la supervivencia, sino en la capacidad de actuar juntos, respetando las diferencias y las habilidades únicas. Cuando el polvo se asentó y la calma regresó, el rancho estaba intacto, pero transformado. Don Emilio y las 4 mujeres apaches miraron a su alrededor, reconociendo lo que habían logrado juntos. No se trataba solo de la supervivencia física, sino del fortalecimiento de los lazos, el respeto mutuo y una confianza que superaba cualquier obstáculo. Cada una había crecido. Don Emilio como líder colaborador, Isela como una estratega respetada, Citlali como una guerrera asertiva, Marisol como una mediadora práctica y Nayeli como una guardiana emocional. El clímax no solo resolvió la amenaza externa, sino que también marcó la culminación de la evolución emocional y práctica de todos los personajes. La experiencia consolidó el aprendizaje, fortaleció vínculos y preparó el terreno para un desenlace sorprendente que nadie podría haber anticipado. El rancho, escenario de tantos desafíos, se había convertido en un símbolo de resiliencia, valentía y transformación colectiva. Con el peligro finalmente contenido, el rancho respiraba un aire de alivio y satisfacción. Las marcas del incendio y la confrontación aún eran visibles, pero más que cicatrices físicas, representaban la transformación de todos los involucrados. Don Emilio, ahora un líder que comprendía la importancia de la colaboración y la valoración de las habilidades individuales, observaba la tierra con gratitud y respeto. Sabía que la supervivencia de la familia dependía no solo de su experiencia, sino también del coraje, la inteligencia y la dedicación de cada mujer apache y de cada niño. Las 4 mujeres se habían ganado puestos de autoridad y respeto, demostrando que la fuerza no solo reside en la imposición o la tradición, sino en la capacidad de actuar con estrategia, empatía y valentía. Isela consolidó su rol de estratega, coordinando recursos y planificando cada acción con precisión. Citlali transformó su valentía en liderazgo práctico, protegiendo y enseñando a los niños con determinación. Marisol garantizó la organización y el orden, equilibrando las acciones prácticas con la sensibilidad.
Nayeli se mantuvo como un pilar emocional, demostrando que el cuidado silencioso y constante es tan vital como la acción directa. La convivencia, previamente marcada por tensiones, rivalidades y desafíos culturales, se transformó en una dinámica de respeto mutuo y cooperación. Inspirados por el ejemplo de sus cuidadores, los niños comenzaron a comprender valores esenciales como la valentía, la disciplina y la empatía. Cada lección aprendida durante los incidentes recientes se reflejó en pequeños gestos, miradas de confianza y actitudes responsables. El aprendizaje dejó de ser teórico para convertirse en una experiencia cotidiana, forjando caracteres y fortaleciendo vínculos. Externamente, la comunidad comenzó a reconocer la importancia de la familia en el rancho. El respeto por las acciones de las mujeres apaches durante el incendio y su defensa del rancho cambió la percepción del vecindario, disipando prejuicios y creando una red de apoyo y reconocimiento. Pequeños gestos de ayuda, consejo y visitas frecuentes demostraron que la integración social había evolucionado, reflejando cómo la valentía y la competencia pueden transformar las relaciones y superar las barreras culturales. El rancho, que antes era simplemente un lugar de trabajo y supervivencia, se convirtió en un símbolo de unidad, resiliencia y crecimiento. Cada desafío enfrentado, incendios, conflictos internos, amenazas externas, había preparado el terreno para que la familia emergiera más fuerte, más unida y capaz de afrontar cualquier adversidad futura. La experiencia demostró que el verdadero valor no residía solo en poseer tierras o recursos, sino en cultivar la confianza, el respeto, la valentía y la colaboración entre todos los que compartían el espacio. El resultado fue sorprendente no solo por la superación de obstáculos físicos, sino también por el crecimiento emocional y social de cada personaje. Don Emilio y las 4 mujeres apaches descubrieron que la verdadera fuerza de un hogar reside en la unión de talentos diversos, la valentía compartida y la capacidad de aprender de cada dificultad. El rancho, ahora reconstruido y fortalecido, simbolizaba más que una simple propiedad. Representaba la resiliencia, la transformación y el futuro prometedor de una familia que se reinventó ante la adversidad. El equilibrio máximo entre supervivencia práctica y emocional demostró que cada personaje había logrado un crecimiento personal, aprendiendo que los desafíos inesperados pueden revelar habilidades ocultas, fortalecer lazos y allanar el camino hacia un futuro sorprendente y lleno de posibilidades. Meses después, el rancho floreció como nunca. Los cultivos prosperaron, los animales estaban sanos y los niños crecieron seguros y curiosos. Don Emilio, ahora un líder colaborador, observó con orgullo la armonía que se forjó con las 4 mujeres apaches. Cada decisión tomada después del incendio había consolidado el respeto, la confianza y el amor mutuo. La comunidad, antes desconfiada, ahora observaba con admiración y apoyo. Pequeños gestos de cariño, risas compartidas y el crecimiento de los niños demostraron que la familia no solo había superado los desafíos, sino que se había transformado en un hogar fuerte y unido, capaz de afrontar cualquier sorpresa que les deparara el futuro. La historia del rancho en México es un poderoso recordatorio de coraje, resiliencia y unidad. Comparte esta narrativa e inspira a otros a reconocer el valor de la colaboración, el respeto por las diferencias y la valentía ante los desafíos. Reflexiona sobre cómo cada acción, por pequeña que parezca, puede transformar vidas y fortalecer vínculos. Comenta tus impresiones,
Comparte experiencias similares o comparte lecciones que aplicarías a tu propia vida. Al participar, ayudas a difundir el mensaje de que, incluso en las situaciones más difíciles, la fuerza, la inteligencia y la empatía pueden generar resultados sorprendentes e inspiradores.